Vamos con bien, entonces decíamos, vamos con la presentación. Decíamos que la señal que obtengo, ¿sí? En el toma corriente voy a tener una señal de forma senoidal o sinusoidal, se la llama este tipo de señal. ¿Tá? Esta señal es la que va a ingresar en los aparatos, ¿sí? A ver, tenían razón, y media empieza a caer todo. Muñoz, admitir. ¿Cómo obtenemos esta señal? ¿Sí? Bien, esto que vemos acá es el gráfico de la pantalla de un osciloscopio. ¿Sí? En verdad, en esta pantalla yo puedo visualizar lo que es la tensión, puedo visualizar lo que es la corriente, puedo visualizar el tiempo, ¿sí?, que tarda en generarse esta señal. Sobre el eje Y, ¿sí?, sobre este eje, es donde yo voy a tener que medir, contar la cantidad, ¿sí?, de cuadrículas que tiene mi pantalla para saber cuál es el voltaje o la corriente. Y sobre el eje X voy a medir el tiempo, ¿tá? O sea, el tiempo que tarda en generarse esta señal sinusoidal, ¿sí?, o la cantidad de ciclos que tengo en un segundo, ¿sí? Ahora bien, pero ¿por qué tengo este tipo de forma de onda en el toma corriente? Si yo obtengo la señal de un generador monofásico, ¿sí?, supongamos que yo estoy teniendo que esto es el rotor, ¿sí?, del generador y esto es el estator, ¿está bien? El rotor va a girar porque hay una fuerza mecánica que lo hace girar. ¿Estamos? O sea, vapor, le pega un álave, hace girar a lo que sería este rotor interno y por lógica, como tengo campos magnéticos, ¿sí?, y le aplico una tensión a lo que sería al rotor, si este fuese inducido, como dice acá inductor, ¿estamos de acuerdo? Va a generarle un campo a lo que sería la bobina que está fija en la carcasa. Es decir, el principio de funcionamiento es muy parecido a lo del transformador. Yo en el transformador le aplicaba tensión alterna a lo que era la bobina primaria, magnetizaba el núcleo y se lo inducía a la bobina secundaria. Acá pasa lo mismo. El tema es que en vez de llamar bobina primaria y bobina secundaria, llamamos inductor, ¿sí?, o rotor, e inducido o estator al que está fijo en la carcasa. Entonces, en el momento que esto gira, ¿qué va a pasar? Si yo arrancaría desde este punto, por ejemplo, pega una media vuelta, ¿sí?, y al pegar una media vuelta, ¿esto cómo se describiría sobre la pantalla? La media vuelta que está girando, ¿estamos de acuerdo? Y cuando gira la otra media vuelta, ¿sí?, para cumplir una vuelta entera, como dijimos que sobre el eje X se medía lo que era el tiempo, ¿sí?, creo que ya hemos hablado que la señal no puede venirse hacia atrás. Como pasó un tiempo después, este medio giro, lógicamente que se va a visualizar hacia adelante, ¿sí? Y de nuevo, cuando vuelve en mi próxima vuelta, volverá a describir el semiciclo del lado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta onda va a estar compuesta por un semiciclo positivo, por un semiciclo negativo, ¿sí?, otro semiciclo positivo y así sucesivamente. Hay diferentes formas de tipo de onda. En un principio vamos a ver esta forma de onda, ¿sí?, y después vamos a ver cuáles otros tipos de formas existen de onda. Que yo tenga un semiciclo positivo y un semiciclo negativo no significa que tenga positivos y negativos. En corriente alterna no hay polaridad, ¿sí? La corriente fluye en ambos sentidos. La corriente, no la tensión. La tensión la voy a tener en el toma de donde indica la fase, ¿sí?, y en el neutro voy a tener una jabalina clavada a la tierra de compañía, ¿sí?, no a lo que es la puesta a tierra del domicilio. Pero por lo tanto tengo fase en un toma, ¿sí?, en una patita del toma, tengo neutro en la otra, pero la corriente va a fluir en ambos sentidos, que es lo que me está indicando acá.
¿Por qué se dice que es una corriente alterna? Porque en verdad en un plano cartesiano, yo acá tengo parte del plano, tengo 4 cuadrantes. Este sería el cuadrante 1, el que está acá al costado que no está dibujado es el cuadrante 2, eso sería si tuviese tiempos, ¿sí? Anteriores. El de abajo sería el cuadrante 3 y este que tengo acá abajo es el cuadrante 4. Por lo tanto, como la señal alterna en dos cuadrantes, que en este caso es el 1 y el 4, 1 y 4, se lo llama, ¿sí?, que es una corriente alterna, porque alterna de cuadrante. Sin embargo, cuando era una tensión de continua, ¿sí?, la vamos a ver, va a estar permanentemente en un mismo cuadrante, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? No. Bien. No, ninguna duda. Bárbaro. Si mi generador fuese trifásico, ¿sí?, en verdad voy a tener 3 bobinas. En un monofásico, ¿cómo? En un monofásico, ¿sí?, tengo una bobina, que es la bobina de trabajo, y una bobina enfrentada, que es la bobina de arranque, ¿sí? En un motor o un generador trifásico, mínimo voy a tener 3 bobinas, ¿sí? Siempre puede ser múltiplo. 3, 6, 9, fíjense que acá tengo 2 azules, tengo 2 verdes, ¿sí?, y tengo 2 rojas, ¿sí? Pero cada bobina entre sí va a estar desfasada 120 grados. Fíjense en que tengo la bobina esta con la letra A, la de color azul, está desfasada 120 grados de la B y está desfasada 120 grados de la C. Por lo tanto, cuando mi generador empieza a funcionar y mi inducido empieza a girar, va a ir generando a lo que sería el estator, ¿sí?, una tensión, y esta tensión es la que vemos representada sobre la pantalla. El de azul me va a describir una señal senoidal de color azul para identificarlo, ¿sí?, con una amplitud que va a depender de justamente el voltaje de salida, ya de eso vamos a hablar. El rojo me va a generar una señal senoidal, ¿sí?, y el verde también me va a describir otra señal senoidal. Lo importante de todo esto que es que como yo acá estoy teniendo 3 bobinas enfrentadas a 120 grados, cada una de estas señales senoidales va a estar desfasadas una con respecto a la otra 120 grados, ¿sí? Es como si tuviese 3 motorcitos girando que los arranqué a distinto tiempo, en este caso. Si yo hubiese puesto 3 motores que le tomo la señal y los arranqué 120 grados después, ¿sí?, ya vamos a ver esto de 120 grados, cómo lo interpreto en segundos o milisegundos, ¿sí? Es lo que vería en el osciloscopio esta misma forma de onda. Acá lo tengo todo incluido en un solo generador, ¿sí?, o motor, que sería exactamente lo mismo. Nada más, la diferencia entre un generador y un motor es que el generador le tengo que aplicar una energía mecánica para obtener una eléctrica, y en el caso de un motor le aplico una energía eléctrica para obtener una energía mecánica, ¿sí? Bien, acá tendríamos lo que es la imagen de un osciloscopio, ¿sí?, como para por lo menos interpretar un poquitito antes de meternos a hablar de una señal de alterno, ¿sí? Es un osciloscopio digital, en verdad en el mercado hay osciloscopios analógicos y osciloscopios digitales, ¿sí? Hoy en día conviene comprarse un osciloscopio digital directamente, pero son instrumentos que tienen su costo. Estamos hablando de alrededor de 50.000 pesos, ¿sí? Y depende de las categorías, de las características, ¿tá? Ya vamos a hablar después más en profundidad. Pero en un principio el osciloscopio tampoco soluciona nada que el técnico no sepa. Es decir, si yo no puedo solucionar un problema, el osciloscopio me puede ayudar a encontrar la falla. Pero si yo no sé solucionar un problema, ¿sí?, tampoco me lo va a solucionar el osciloscopio, ¿sí? ¿Qué quiero llegar con esto? Que hay gente que está acostumbrada a reparar con un multímetro y repara con el multímetro toda la vida, ¿sí? Se compró un osciloscopio y no sabe ni para qué lo compró, ¿sí? Es hacer un curso para aprender a usar osciloscopio. Así nosotros ahora lo veremos, ¿sí? Las partes principales, ¿sí?, el funcionamiento no parece complicado, y no lo es. La complicación está en la interpretación de la señal que se ve. Por ahí viene el problema.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En verdad, nosotros vamos a reparar distintos tipos de placa, o aunque reparemos una misma siempre, hay distintas etapas, y los comportamientos de las señales varían mucho dependiendo de la falla. Entonces, medir una señal, ¿sí?, que esté, bárbaro; que no esté, fácil, porque vemos, a ver, la entrada está, la salida no está, acá está el problema. Pero cuando veo que a la entrada está la señal y a la salida está la señal deformada, ahí se nos arma un interrogante, porque no nos termina indicando cuál es el componente, nos indica que ahí hay una falla. De ahí en más, ¿qué vamos a tener que hacer? Remangarnos, multímetro, sentado horas, ¿sí?, y dedicarle tiempo a encontrar cuál es la falla, de la misma manera que hubiese sido si no hubiese tenido osciloscopio. Solamente que encontrar la etapa, ¿sí?, me va a resultar un poco más fácil. Con el osciloscopio puedo rastrearlo de forma más fácil. ¿Se entiende? Yo con un multímetro puedo medir tensión, ¿sí?, de alterna, de continua, puedo medir consumo, puedo medir componentes, pero no puedo medir señales. Con un osciloscopio puedo medir, ¿sí?, componentes, ¿sí?, aunque no tiene mucho sentido. Puedo medir tensiones alterna, continua, ¿sí?, puedo medir frecuencia, no lo puedo hacer con el multímetro. Algunos multímetros tienen una escala de frecuencia, pero es muy chica, ¿tá? Puedo medir lo que es la amplitud, que ahora vamos a ver, de una señal, ¿sí?, el valor pico a pico. Puedo medir periodos, puedo medir formas de onda, ¿sí?, puedo saber si la señal está, si no está, si está en forma, si está deformada. Entonces, en verdad, haciendo dos grandes grupos, el multímetro me va a servir para verificar si hay tensiones en el circuito, y el osciloscopio me va a servir para saber si hay señales en el circuito, ¿sí? Por ejemplo, un equipo de audio. Si no tengo audio a la salida, bueno, ¿qué puedo hacer en el integrado de audio? Y puedo medir que tenga la tensión de alimentación. Para eso uso el multímetro. La tensión está, y tengo la señal de audio que tiene que llegarle, y con el tester sin miedo no voy a poder medir mucho. Entonces, con el osciloscopio me conecto en la patita que corresponde a ese circuito integrado y voy a poder ver si me genera la forma de onda de audio. Si la forma de onda está, quiere decir que el audio entra a la patita del integrado. Si no sale, aparentemente el integrado es el culpable, o habrá que ver justamente, como dijimos, si estaba alimentado, que aparentemente sí, porque ya lo comentamos, que no hay ninguna patita de mute tal vez activada y eso hace que no salga el audio, ¿sí? O el mismo el integrado afectado, ¿tá? Ahora bien, si no tengo señal de audio a la entrada del integrado, ya no voy a trabajar en la etapa amplificadora, me voy a tener que ir a etapas anteriores a ver dónde está la falla. ¿Se entiende hasta ahí más o menos cómo sería el proceso de ubicación de una falla con un osciloscopio? Sí. Bien, ahora, Sí. perfecto. Si ahora la señal está y está deformada, bueno, listo, habrá que remangarse y empezar a ver qué componente es el que me está deformando la señal, ¿sí? Para eso me serviría el osciloscopio. Bien, vamos entonces a ver de forma rápida cuáles serían, ¿sí?, las partes de este instrumental. Me dice pantalla, ¿sí? En este caso las pantallas de los osciloscopios digitales son de color negra, o si la encendemos en verdad va a aparecer como una cuadrícula, ¿tá?, que es la cantidad de cuadraditos que tendremos que contar para obtener el valor de tensión, corriente o los tiempos, ¿sí?, que se me están midiendo en el aparato. Botón de encendido, ¿sí? Los digitales, los analógicos no, los digitales tienen un puerto USB con el cual yo puedo bajar datos a una PC, registrar formas de onda, ¿sí? Es decir, en los equipos electrónicos, el fabricante tendría que, además de adjuntar al equipo lo que sería el manual de servicio, en donde figura el circuito electrónico, ciertos datos importantes, también los oscilogramas. ¿Qué son los oscilogramas? Son las formas de onda que tendría que tener en determinados puntos estratégicos para saber si el equipo funciona como corresponde. Como en muchos circuitos electrónicos eso no pasa, si el fabricante no da información, yo podría chequear una plaqueta que está en condiciones, tomar ciertos datos, cierta información y guardarla. Por lo tanto, conecto mi osciloscopio, ¿sí?, a lo que sería la PC, y la forma de onda que estoy obteniendo la puedo capturar y archivarla.
Para la próxima reparación, cuando viene una placa, ¿sí?, con fallos, puedo medir sobre la placa con las mismas características y compararlas con la base de datos de señales que yo ya realicé. ¿Se entiende? De esa manera puedo avanzar más rápido, ¿sí? Bien, después tenemos los botoncitos que nos indica acá, F1, F2, F3, F4, F5, son todos, ¿sí?, selectores. Son con los que voy a elegir qué parámetros quiero visualizar en la pantalla. En un osciloscopio analógico, ¿sí?, yo tenía que hacer las cuentas. Iba a tener la señal en pantalla, pero yo iba a tener que sacar las cuentas para saber cuáles eran los voltajes, cuáles eran las amplitudes, cuáles eran los periodos. En este caso, directamente el osciloscopio, ¿sí?, tengo la posibilidad de contarlo, pero me hace directamente las cuentas y me la va a mostrar acá en este costado derecho de la pantalla. Dependiendo de cuál es la función que yo ubique, ¿sí?, va a ser el dato que me va a tirar, ¿sí? Vamos a ver que tenemos varias variables como para poder observar. Tanto esta perilla que nosotros vemos acá como esta otra perilla que nosotros vemos acá, vamos a poder medir, ¿sí?, en la pantalla la amplitud de la señal. ¿Qué es hablar de la amplitud? Es el valor pico o el valor pico a pico, es decir, la tensión o la corriente que medíamos sobre el eje X. Y, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Todo lo que es tensión y todo lo que es corriente lo voy a medir sobre el eje Y. Por lo tanto, si yo quisiera medir un voltaje, tendría que contar la cantidad de cuadraditos desde que empieza hasta que termina la señal, ¿sí?, y de esa manera obtendré cuál es el valor de tensión que tengo. Para poder medir esa dicha señal, tendré que poner la escala en el valor que corresponde. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si fuese un instrumento de medición, un multímetro. A ver, esperen que agregamos al compañero. Hola, Castillo. Bien, sigamos. A ver. Decíamos, lo mismo que un multímetro, ¿sí? En el multímetro hay tensiones que no las puedo medir y voy a tener que cambiar de escala. Acá pasa lo mismo. No todas las señales van a entrar en pantalla. Entonces, para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Con esta ruedita puedo aumentar o disminuir la señal para poder obtener una medición más exacta, ¿sí?, y visualizar la forma de onda. Tanto el canal 1, fíjense que dice Channel 1, ¿sí?, tanto el canal 1 como el canal 2, ¿sí?, la perilla que dice amplitud es para lo mismo. Y acá donde dice conector BNC que muestra el azul, en verdad el amarillo, ¿sí?, es del canal 1 y el azul es del canal 2. ¿Qué es esto? Que yo puedo medir dos señales a la vez, ¿sí? Es como si tuviese dos multímetros y chequeo dos tensiones en forma paralela. Lo mismo puedo hacer con el osciloscopio, pero incluido en un mismo instrumento, ¿está? Tengo dos canales de entrada, por lo tanto, ¿vieron esto que decíamos recién? Chequear la tensión a la entrada y chequear la tensión a la salida. Bueno, puedo poner la punta del canal 1 a la entrada del circuito integrado y la punta del canal 2 a la salida del circuito integrado. Y de esa manera comparo, entra y sale igual, entra y sale deformada, puedo encimarla, puedo adjuntarla, puedo hacer ciertas cosas que me ayudan a identificar de forma fehaciente que esté bien o no la señal, ¿sí? Con esta perillita que tenemos acá de color amarillo, con esta que está de color azul, ¿sí?, esta indica que es el canal 1, o sea, voy a seleccionar con qué canal quiero medir. Si yo aprieto la que es la amarilla, va a seleccionar canal 1 y voy a medir solamente canal 1. Si yo aprieto el azul, va a seleccionar canal 2 y voy a poder mirar la señal que ingresa por canal 2. Ahora, si aprieto la del medio, puedo ver las dos señales a la vez, ¿sí? Para eso es este otro botón. Y esto que dice posición, ¿sí?, Y de canal 2, esto está mal, esto es de canal 1. Me está indicando, ¿sí?, que si yo tengo la forma de onda de uno de los canales, ¿sí?, la tengo acá en el centro y quiero ver la forma de onda del otro de los canales, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Esperen que ampliamos la pantalla, así se ve mejor. Se me van a encimar si tengo las dos en el medio y tal vez las quiero ver separadas. Por lo tanto, con esta ruedita lo que puedo hacer es desplazarla una hacia arriba y con esta ruedita desplazo la señal que ingresa por el canal 2 más para abajo. Y de esa manera puedo ver las dos señales en pantalla.
¿sí? Este osciloscopio en particular tiene 2 entradas. Hay osciloscopios de 4 entradas, ¿sí? Puedo ver 4 señales a la vez. Lógicamente que es más caro, pero todo depende a qué nos vamos a dedicar. Supongamos que hacemos electrónica de potencias y electrónica industrial y tenemos que ver trifásica. Yo acá vería solamente 2 fases. Necesitaría ver la tercera, por lo tanto tendría que comprar un osciloscopio, ¿sí? Con 4 entradas, no viene con 3, ¿sí? Me dedico a lo que es electrónica hogareña o no necesito medir lo que es la parte trifásica, con un osciloscopio de 2 entradas me alcanza y me sobra, ¿sí? Bien, por lo tanto entonces, tanto esta perilla amplitud channel 1 como amplitud channel 2, sabemos que para aumentar o disminuir la señal en vertical sobre la pantalla. Posición de I channel 1 y posición de I de channel 2, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, sobre el eje I, y es para desplazarla más arriba o más abajo, de canal 1 o canal 2. Con esta seleccionamos canal 1, con esta seleccionamos canal 2 y con esta ambos canales, ¿sí? Los conectores para ingresar la punta 1 y 2, ¿sí? Y esto es para meter una señal externa para que la señal se enganche con lo que sería el trigger del osciloscopio. Ahora lo vamos a comentar, ¿sí? Bien, esto que tenemos acá es el punto de prueba del osciloscopio, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero medir una señal, yo tengo que estar seguro que mi osciloscopio y que la punta que utiliza mi osciloscopio estén en buenas condiciones. Porque si yo veo una señal deformada, voy a decir, encontré la falla, acá está el problema, y tal vez el problema es que no está midiendo bien mi punta de osciloscopio, ¿sí? Por lo tanto, necesito tener una comprobación. Entonces, conecto la punta en este conector BNC, ¿sí? Y el otro extremo lo engancho. Acá no se suele ver bien, pero me está diciendo un cierto valor de amplitud, ¿sí? Una cierta frecuencia, es una señal patrón que me genera el osciloscopio. Entonces yo cuelgo la punta ahí, mayormente es una señal de onda cuadrada, ¿sí? Y voy a tener que ver la señal esta de onda cuadrada, indicándome su amplitud y su periodo, ¿tá? Si coincide lo que yo leo en pantalla con lo que me indica que hay un punto de prueba, yo sé que mi punta de osciloscopio está funcionando como corresponde. Entonces, puedo medir tranquilo en el circuito. Y si encuentro alguna deformidad en una señal, yo sé que el problema es realmente en el equipo, no mi punta. Si yo veo que cuando mido, ¿sí?, la señal no coincide la que me indica la pantalla. ¿Cómo? Te cortó todo, profe. Sí. Se está cortando mucho el audio. Quizás tenga que dejar de grabar. Porque, puede ser. ¿no? Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar algunos otros programas y si vemos que se sigue cortando, voy a tener que dejar de grabar. A ver. Vamos a ver si podemos limitar un poco el uso. Espérame. Porque todo esto lleva recursos, ¿viste? El antivirus. Bueno, profe, se cortó cuando empezó a explicar lo de la punta de prueba y no entendí nada esa parte. Bueno, listo. Ahora la repetimos, no hay problema, ¿sí? A ver. Esperen que quiero ver si puedo cerrar algún otro programa más. Este lo vamos a cerrar también, no lo estamos utilizando. Este lo vamos a usar. Bueno, creo que ahí, a ver, díganme si más o menos ahí se va mejor o no. Sí, mejoró. ¿Mejoró? Sí. Bien, vamos a seguir ahí entonces. Bien, decíamos entonces, ¿sí?, que este punto, ¿sí?, de prueba, en verdad, no se suele ver bien, pero me está dando una indicación que voy a tener una señal, ¿sí?, va a generar una señal de onda cuadrada con una determinada amplitud, ¿sí?, que se mide, como decíamos, sobre el eje I, ¿sí?, y una cierta frecuencia o periodo, un determinado tiempo dura en generarse esta señal, ¿sí? Por lo tanto, si yo conecto mi punta de osciloscopio, ¿sí?,
y la conecto en el punto de prueba y coincide el dato que me indica con el valor obtenido en la medición, significa que mi punta de prueba está en condiciones. Si no coincide este dato que me describe acá sobre el punto de prueba con la medición que se realizó, entonces sabemos que tenemos un problema con la punta, ¿sí?, de medición. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo vaya a hacer una medición sobre un circuito, ¿sí?, sea de forma eficiente, ¿sí?, y pueda realmente interpretar si hay una falla o no en el circuito, debido a que si hay una deformación, quiere decir que no es la punta, porque acá la acabo de comprobar que estaba bien, y sí es un problema de la plaqueta electrónica que estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Poder estar seguro que la punta está en condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la punta de tanto uso sí se descalibra. Entonces la necesito calibrar. Si nosotros nos vamos, a ver, no tengo acá porque no me di cuenta, pero le busco una página en internet y vamos a ver que las puntas de prueba tienen un ajuste, ¿sí? A ver si tenemos esta que... Qué lento. Wow. 7.000 pesos una punta, mamá. Ah, pero es de 100 MHz. Ahora después vamos a hablar de esto. Bueno, fíjense, ven que ahí hay como una llavecita roja, ¿la llegan a ver? Adelante de todo dice una X. Sí. Y atrás dice 10X, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto, ¿está? Y por acá, bueno, no se ve, tendría que tener la posibilidad de un ajuste, pero no la tiene, ¿tá? De todas maneras, vamos a capturarla y la vamos a poner en una presentación. Copiar. Bueno, por ahora la dejamos ahí. Vamos de vuelta a la página. A ver si podemos llegar a ver en alguna otra imagen. Si esta no veo ninguna. Acá está, en esta sí se ve. Ven acá que tiene como un tornillito en la parte inferior. A ver si podemos. Bien. Esa es el punto de prueba, ¿sí? Perdón. Esa es el ajuste que tengo para poder calibrar mi punta si es que por algún motivo, ¿sí?, se desajustó. De esa manera evito, ¿sí?, de tomar una decisión equivocada y pensar que el problema lo tengo sobre el equipo electrónico cuando en verdad el problema lo estoy teniendo con la punta que está desajustada. ¿Se entiende? Entonces, esperen que ahí agrandamos un poco más la pantalla. Bien, vamos a analizarla. Entonces estamos teniendo la llavecita que decíamos que dice por 1 por 10, que ya vamos a ver para qué sirve, ¿tá? Esto sería lo que se engancharía en el circuito electrónico y el cocodrilo negativo, ¿sí?, lo mismo que un multímetro en la masa. Y con esto yo tendría que graduar si veo que la señal no coincide con lo que me dice la punta de prueba de mi osciloscopio, ¿sí? Bien, fíjense que no viene siempre el conjunto de A2, pero en este caso, ¿por qué? Porque justamente tengo la posibilidad con el osciloscopio de conectar de A2 puntas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo más común, ¿sí?
Ahora bien, si yo tendría que comprar un osciloscopio, ¿sí? ¿Cuáles serían las características técnicas que tendría que tener mi osciloscopio? En un principio va a depender mucho del tipo de trabajo que uno va a realizar, ¿sí? El osciloscopio se mide por ancho de banda, ¿tá? Es decir, hay osciloscopios que son de 20 MHz, ¿sí? Que es la frecuencia con la que van a trabajar, que es máxima que pueden ver. Hay de 40 MHz, 60, 100, 300 MHz. Lógicamente, cuanto más alto nos vamos con la frecuencia de trabajo, más caro es el instrumento. Estamos hablando que un instrumento de 20, 25 MHz está aproximadamente 50.000 pesos, ¿tá? ¿Es un instrumento necesario para trabajar? No es indispensable, ¿sí? Se puede trabajar sin osciloscopio. En un principio, si a medida que vamos tomando experiencia, vamos agarrando trabajos más complejos, bueno, ayuda bastante, ¿estamos de acuerdo? Pero les vuelvo a repetir, no es tampoco comprarse el osciloscopio y solucionar el problema, ¿tá? Hay que empezar a entender cómo es que nos indica la falla del osciloscopio, ¿sí? O sea que si ustedes se van a dedicar a hacer service de televisión LCD, por ejemplo, como hoy en día son todas señales digitales, si estas señales son de alta frecuencia, van a necesitar un osciloscopio del orden de los 100 MHz, ¿sí? Fácil. Tal vez, como es un dineral, ¿sí? Lo que sale un osciloscopio de esa característica, pueden comenzar con un osciloscopio de menos capacidad, ¿sí? Y a medida que van resolviendo, ¿tá? Van juntando el dinero, venden este osciloscopio, ¿sí? Y juntan con la plata que pudieron ahorrar y tratan de escalar hacia un osciloscopio más grande, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Si se van a dedicar a plaquetas de electrónica, lavarropa, aire acondicionado, ahí quédense tranquilos que no necesitan grandes frecuencias, ¿sí? Audio tampoco, ¿sí? Con 20 MHz alcanza y sobra, ¿estamos? En una parte en el audio sí se necesitaba antes alta frecuencia, que era cuando quería medir la señal del pick-up, ¿sí? Del láser. Pero hoy en día ya ni tenemos eso tampoco, son señales digitales, así que no tiene mucho sentido, ¿sí? Y habíamos hablado en la clase pasada que el audio estaba en frecuencia de alrededor del 20 kHz, así que me sobra un osciloscopio de 20 MHz, ¿estamos? Bien, hablando de eso un poco general, ¿no? Bien, esto que tenemos acá, la base de tiempo, ¿qué sería? Esta perilla, lo que voy a hacer es, así como esta me servía para ampliar o disminuir la señal de forma vertical, esta perilla me va a servir para ampliar o disminuir la señal en forma horizontal. Por lo tanto, posición X, que me está diciendo que voy a poder desplazarme con esta señal un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, que este mismo control que tenía, que me la subía, ¿sí? La señal o la bajaba, este lo va a desplazar hacia un costado o hacia el otro. Y finalmente el trigger, ¿sí? Esto me sirve para ¿qué? Para poder ver estable la señal en pantalla. Es decir, muchas veces cuando uno quiere ver un tipo de señal, esta señal tiene movimiento y va pasando constantemente. Y si yo quiero hacer una medición, obtener algún valor, necesito dejar la pantalla, ¿sí? La señal de forma estática. Para ello voy a tener esta perillita que dice trigger, ¿sí? Girándola en un sentido o en sentido contrario, voy a lograr que esa señal se establezca en la pantalla y quede quieta. Hay veces que si no tiene sincronismo la señal, sincronismo es que tengo que darle datos de referencia, es decir, en dónde se tiene que estabilizar una señal en la pantalla. Por ejemplo, la misma señal que yo estoy viendo ahora. Hay datos, ¿sí? Que se llaman sincronismo, que me está diciendo, mira, ubicala a tantos puntos del eje X y ubicala a tantos puntos del eje Y, ¿sí? Si no, ¿cómo sabe la pantalla dónde tiene que estar? En vez de aparecer en el centro, hubiese aparecido por un costado, hubiese parecido torcida, ¿se entiende? Entonces yo tengo que darle referencia. Es como cuando yo te mando a algún lado, ¿qué te doy? Coordenadas. Nosotros no hablamos en coordenadas, hablamos en direcciones, pero si se fijan en el Google Maps, ¿sí? Te dicen tantos grados, tanta latitud, te estoy dando una coordenada para que llegues a ese punto. Acá pasa lo mismo, cualquier señal que te va a entregar sobre la pantalla, ¿sí? Necesita de sincronismo para saber ubicarse. Si mi señal que yo estoy tomando no tiene sincronismos, ¿sí? Va a estar pasando constantemente y voy a necesitar enganchar la señal que está pasando con una señal externa, ¿sí? Voy a poner una fuente externa como una señal de sincronismo. Por eso tengo esta entrada acá. Podría poner una señal
de audio, ¿sí?, que tengan un sincronismo, o una señal X, ¿sí?, que tenga un sincronismo, y puedo posicionar con el trigger la señal que yo quiero interpretar, ¿sí?, con el sincronismo externo que yo conecté mi osciloscopio, ¿sí? En verdad esto estaría bueno poder verlo en la práctica, pero bueno, por ahora lo vemos de esta manera, ¿tá? ¿Se comprende hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, la punta que recién habíamos mencionado, ¿está? Bien, y acá tenemos distintos tipos de señal, ¿sí? Como hoy hablamos. La primera señal que podemos visualizar es una señal senoidal, ¿sí?, o sinusoidal, recibe los dos nombres, ¿sí? En verdad, esta señal, vemos que es una señal de corriente alterna, lógicamente está en los dos cuadrantes. Señal cosenoidal, ¿sí? ¿Cuándo sería cosenoidal? Cuando arranca de acá arriba. Esto es una señal cosenoidal. Si fuese una señal senoidal, arrancaría de acá abajo, de este cero. Pero la forma de onda es exactamente la misma, ¿tá? Eso se debe a que el coseno se mide sobre el eje X y el seno se mide sobre el eje Y, ¿tá? Pero digamos que nosotros arranque de arriba o arranque del centro la vamos a llamar señal senoidal, ¿sí? No entremos tanto en detalle. Después de todo, cómo se llame la señal no nos va a cambiar mucho el panorama, ¿sí? Señal cuadrada sería la que visualizamos acá abajo, ¿tá? Esto es una señal cuadrada. En este caso es una señal alterna. ¿Por qué? Porque están los dos cuadrantes. Pero si yo esto lo vería desde el 0 hacia arriba, podría decir que es una señal de continua, ¿sí?, y pulsante. ¿Por qué? Porque cambia su forma de onda. No siempre estoy teniendo el valor máximo, sino que por momento estoy teniendo un valor de 0. Por lo tanto, es una continua, pero es una continua pulsante, ¿sí? Señal triangular es la que estamos viendo acá, ¿sí? Hay algunas diferencias a veces en la señal, ¿sí? Esta se llama señal triangular, pero hay otra señal que se llama diente de sierra. Acá está identificada, señal de diente de sierra. ¿En qué cambia? Que tengo uno de los flancos, ¿sí?, más estirados y el otro más cortito. Digamos como que te arma un triángulo isósceles, ¿sí? Vieron que el equilátero, el que tenía los tres lados iguales, isósceles tenía dos lados y uno diferente. El escaleno, que tenía los tres lados desiguales, ¿está? O sea que una señal diente de sierra es un triángulo escaleno. Una señal triangular va a tener dos lados iguales o tres lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, la combinación de señales anteriores, ¿sí? Voy a tener distintos tipos de señales. En este caso pusimos una señal de audio, ¿tá? Pero en verdad puedo tener infinidad de tipos de señal. Pero todas van a ser combinaciones, ¿sí?, de las bases anteriores que hemos mencionado. Bien. Acá pusimos un ejemplo, ya como habíamos visto anteriormente. Tengo un motor, ¿sí?, y me genera una señal senoidal. Lo que acá está describiendo, ¿sí?, es que esta corriente alterna que podemos visualizar, fíjense que me está diciendo que el motor sale del punto 0, ¿sí?, describe media circunferencia, son 180 grados, y cuando vuelve al punto 0 de nuevo, describió los 360 grados, ¿tá? Y estoy midiendo el tiempo sobre el eje X y la tensión sobre el eje Y. Un poco lo que habíamos visto anteriormente. Y acá me demuestra cómo sería una señal, ¿sí?, pero de corriente continua constante. Es una recta que se mantiene en el tiempo. ¿Vamos? Por lo tanto, si yo acá digo que tengo, ¿sí?, variaciones de la señal en el tiempo, ¿sí?, estas variaciones son las que llamamos períodos, ¿sí? Acá tengo variación en el tiempo, no tengo, es constante. Por lo tanto no voy a tener períodos, ¿sí? Y si no tengo períodos, no voy a tener frecuencia en la señal, ¿tá? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que frecuencia en verdad es la cantidad de ciclos o períodos, ¿sí?, que entran en un segundo. Por lo tanto, como acá tengo variaciones, y estas variaciones dijimos que se llamaban períodos, ciclos, ¿sí?,
cuando hablamos de la corriente alterna y decimos que la que tenemos en los domicilios de 50 Hz, me está indicando de que esta señal, ¿sí?, de acá hasta acá, estos 360 grados, que esto es un ciclo, un periodo o un hertz, como lo quieran llamar, se me repite 50 veces en el tiempo. Por eso se la llama, ¿sí?, que la frecuencia de la red es de 50 Hz. Porque en un segundo entran 50 señales de estas, ¿sí? Sin embargo, si yo le pregunto, ¿y cuántas señales entran de esta en un segundo? Y si es la misma, ¿sí? O sea, no hay variaciones, por lo tanto no tengo frecuencia, ¿sí? Ese es el concepto que quiero que quede claro. La corriente continua no tiene frecuencia. La corriente alterna sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo mediría, ¿sí?, esta señal senoidal con un osciloscopio, ¿tá?, yo acá lo que hice, puse un generador de corriente alterna, me está indicando que tiene la salida una tensión de 10 volts, ¿sí?, y 1 Hz, ¿sí?, y visualizo en la pantalla la señal. Esto es lo que me representaría el osciloscopio, ¿sí?, y esta señal que me representa el osciloscopio, yo voy a tener sobre el eje X, como dijimos, voy a poder medir el voltaje. Y sobre el eje Y voy a poder medir el tiempo, ¿tá? Por lo tanto, de ahí voy a poder sacar el periodo que tarda en generarse esta señal y voy a poder sacar el valor pico o amplitud de mi señal o el valor pico a pico, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bien. Volvemos a tener la misma señal que mostrábamos hoy, ¿sí? Pero fíjense en que acá tengo acotadas, ¿sí?, algunos valores justamente que son las magnitudes de la corriente alterna. Me indica en un principio sobre el eje Y que medimos la tensión. Fíjense en que desde el 0 hasta el valor de la cresta, al punto máximo, ¿sí?, me está indicando que esto se llama tensión pico, ¿sí? Este valor pico, ¿sí?, se llama valor pico mayormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser un valor pico de tensión, puede ser un valor pico de corriente, puede ser un valor pico de potencia. Y no tiene nada que ver con el valor pico de corriente del arranque de un motor, ¿sí? Este valor pico al que estamos llamando, ¿sí?, es al que se lo llama así debido a que en el toma corriente no estamos teniendo los famosos 220 volts que mayormente hablamos, ¿sí?, sino que vamos a tener un voltaje un poco superior, ¿sí? Y tenemos otra cota un poco más abajo que nos indica, ¿sí?, valor RMS, ¿sí?, o valor eficaz. Vamos a ver qué son estos dos valores: valores pico o amplitud, ¿sí?, o valor máximo, se lo puede llamar, o valor RMS o eficaz, ¿sí? A ver, para poder entenderlo un poquito mejor, a ver si con esto se lo puedo explicar. En un principio tengo un osciloscopio, ¿sí?, una fuente de continua, una llavecita para poder medir la señal esta de continua, una fuente de alterna y una llavecita para poder medir en el canal 2, ¿sí?, lo que sería la señal de alterna que me genera este generador, ¿no? Si yo, acá está el 0 volt, ¿sí?, y la escala está para poder medir hasta 20 volt. Pregunto, y ustedes entre sí contéstense, si quieren me contestan en la videoconferencia, no tengo problema. Si la fuente entrega 10 volt y cierro la llavecita, ¿qué me va a medir el osciloscopio? Y si acá tengo 0 y acá tengo 10 volt, se me va a ir la línea a los 10 volt. A ver. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven todo hasta ahí? ¿Se llega a ver la línea roja? Que se fue de 0 a 10 volt, ¿sí? Si yo cambiaría esto y en vez de 10 le pongo 15, Sí. ¿se ve? Ok, la llavecita se me fue a 15 volts. Si medimos bien, tengo 10 acá, tengo 20 acá, acá está por el medio de los dos cuadraditos, ¿sí?
Fíjense que esto se llama apreciación de la medida. ¿Cuánto vale cada cuadradito? Y si acá tengo 10 y acá tengo 20, ¿qué voy a tener que hacer? Fíjense, si este cuadradito vale 2, 4, 6, 8, 10, quiere decir que cada cuadradito mide 2 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo del 0 al 10 y 2 cuadraditos y medio, los 15 volts. Si yo acá le hubiese puesto una tensión negativa, fíjense en cómo ahora me está mostrando, ¿sí?, el osciloscopio, que tengo una tensión de menos 15 volts. ¿Sí? Por lo tanto... Profe, quería avisarte que se está, ¿Sí? ¿Está grabando ahí? cortando mucho el audio. Podría cerrar esta página. A ver. No. Bueno. Sí. Vamos a probar ahí, a ver qué pasa. Dígame si se corta, ¿eh? Pero bueno, está todo bien. ¿Sí? No. Capaz que era problema del compañero. Dígame en general si se corta o no se corta, ¿sí? A ver qué hacemos. Si no, voy a tener que dejar de grabar, pero... Bueno, intentamos seguir y me... Yo lo estaba ¿Se está escuchando cortando? bien. Bueno, vamos a cortar la grabación entonces, ¿sí? Sí, se acuerda. Bueno, listo. Sí, se está cortando. Sí, se corta.